Gracias, Santi. Gracias a todos. Antes de empezar, voy a hacer un repaso muy rápido de que hablamos ayer. Bueno, vimos ayer la definición de la entropía de Shannon como medida de falta de información o medida de incerteza. Vimos que salió de ciertos axiomas debido a Shannon, entre otros una varianza por permutación de las probabilidades de un vector de probabilidad, crecimiento con el número de estados, una propiedad de recursividad que dice que la entropía, cuando tenemos un sistema completo, si se juntan dos estados, la entropía del sistema completo es la entropía con estados juntados, más un término que es la entropía interna a dos estados, es la misma, HAK, por la probabilidad de aparición. Y vimos que es más intuitivo. Hay axiomas equivalentes que dicen que si tenemos dos variables aleatorias, X y Y, independientes, lo que queremos es que la falta de información o la incerteza de la pareja de variables, el par, perdón, de variables, se suma. Es decir, que la incerteza total debe ser la suma de cada incerteza. Y se puede definir esta incerteza global como el promedio sobre las probabilidades de una incerteza elemental, y eso nos llevó a la definición única de la entropía, que es, se olvidó este término, menos la suma de Pn, logaritmo de Pn. Bueno, y si se elige la base del logaritmo, da una unidad a la entropía. Hola, sí, se cortó. Ahora vamos a esperar unos segundos a ver si vuelve. Em, Steve, Ahí está de vuelta. sí, se te cortó, ¿no? Y- Eh, sí, estás muteado, Steve, ¿eh? Okay. Ahí está, a ver, ahí se te escucha. Ok, ¿se cortó antes de eso o Sí, antes. antes? Bueno, lo que vimos ayer, bueno, voy a enfatizar esta parte. Axiomas equivalentes de la de Shannon era que queremos medir una incerteza promedia, es decir, que el promedio de Pn por una función de Pn, y la función es lo que vamos a llamar una incerteza elemental, o se llama a veces información de Hartley, porque lo propuso Hartley, pero no es muy importante. Lo importante es que queremos que si tenemos dos variables independientes, naturalmente lo que queremos es que la incerteza global debe ser la suma de cada una, porque son independientes. Y eso conduce a imponer a h que sea un logaritmo, porque solamente el logaritmo de un producto va a dar una suma, y entonces la entropía no puede ser otra cosa que menos la suma de Pn, logaritmo de Pn. Y eligiendo la base del logaritmo da una unidad a h que puede ser en bits, si es un logaritmo de base 2, en NATS o a veces en Shannon si se toma el logaritmo de base 10, pero casi no se usa eso. Bueno, lo que es importante es la Shor-concavidad, que dice que si un vector de probabilidad P es mucho más, perdón, Q, mucho más concentrado que P, por ejemplo, con certeza,
y acá uniforme, la entropía de Q es menor que la de P. Es decir, que su probabilidad es concentrado, casi no hay incerteza, la entropía es pequeña. La entropía mide realmente una falta de información o una incerteza. La consecuencia es que es mínimo en el caso cierto y máximo en el caso uniforme. Bueno, otra cosa importante es que si se hace una biyección, la entropía no cambia, es decir, la entropía no depende del valor de los, que toma la variable, de los estados, ¿vale? Depende solamente de las probabilidades. Y al final, la concavidad es importante, es decir, que si se hace una mezcla de ley, la entropía de la mezcla es siempre mayor que la combinación de las entropías. Bueno, y vimos que la entropía, de hecho, aparece naturalmente en un problema de codificación, codificación sin ambigüedad, es decir, que si tengo una secuencia de bits, puedo decir a qué, si tengo una secuencia, puedo decir que a la secuencia de bits corresponde una única secuencia de cara del dado acá. Eso es descifrable. Es decir, que si tengo 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, no hay dos secuencias de cara que va a dar la secuencia de bits que tengo. Bueno. Y lo que vimos es que, de hecho, la entropía de una forma mide la compresión máxima que se puede hacer cuando se codifica acá un dado. Es decir, que h de x de una forma da el largo mínimo que puedo hacer haciendo un código binario acá de una variable aleatoria discreta. Okay. Bueno, al final vimos que en el caso continuo, por analogía, se define la entropía reemplazando la probabilidad por la densidad y la suma por una integral. Y lo que vimos es que la entropía diferencial no es realmente una entropía porque depende de los estados. Se ve acá, porque si hago una cuantificación de la variable aleatoria, la h de x no es el límite de la parte cuantificada. Aparece un término acá, el logaritmo de delta. De una forma depende de los estados. Lo podemos ver a través del dx acá. Tenemos la ley, logaritmo de la ley, y acá aparecen los estados. Y se ve mucho más acá si hago una transformación biyectiva de x, aparece este término donde aparece la jacobiana. Es decir, que la ley de una forma no, bueno, la ley de x es todavía x, pero hago una transformación, cambio los estados, va a cambiar la entropía. Acá. Eso no lo voy a repasar. Sí, una cosa, porque había una pregunta. Si fijo la traza de una matriz de covariancia, es decir, la potencia, la entropía decrece cuando hay correlaciones. El tema es que cuando hay correlaciones, hay información compartida entre las componentes del vector de aleatorio. Y si hay correlaciones, hay información compartida y entonces hay menos incerteza. Y si hay menos incerteza, H es menor. Por eso decrece cuando hay correlaciones. Ok. Bueno, vimos que se puede extender la entropía de Shannon por varias maneras. Y hay una clase muy general donde se reemplaza el x, logaritmo de x por una phi de x acá. Y se hace la suma y se toma un h, bueno, con propiedades de phi y h que permite, por ejemplo, recuperar propiedades importantes que es, bueno, la invariancia por permutación no se cambia, pero la exponenciabilidad que cumple Shannon, es decir, que si se añade un estado de probabilidad cero, no cambia la entropía, y cuando se junta dos estados, baja la entropía. Bueno, la concavidad se conserva y el mínimo se alcanza en el caso cierto y el máximo en el caso uniforme. Y añadí eso que no pasé ayer, que en el caso continuo se hace lo mismo que para Shannon, se reemplaza la suma por una integral y los Pn, probabilidades por la densidad de probabilidad.
Y eso lo vamos a llamar también entropía diferencial. Y de nuevo, no es realmente una entropía porque puede depender de los estados. Okay. Así, otra cosa, la entropía también, en el caso discreto, es siempre positiva. En el caso diferencial puede ser negativa y puede aún tener a menos el infinito. Bueno, y eso puede ser un problema y entonces H no lo podemos ver como una incerteza, lo voy a decir físicamente. Bueno, eso lo voy a pasar. Hice un foco sobre una clase particular de entropía con un parámetro de foco sobre colas o modo de distribución. Y vi que esta clase de entropía particular de Rényi o Tsalis o Artasharat aparece naturalmente en problemas de cuantificación óptima en alta resolución, porque aparece acá cuando tengo que elegir umbrales para minimizar una distorsión. Si tengo muchos umbrales, lo que voy a hacer es elegir una densidad de umbrales y esta densidad es P a una potencia y la distorsión es la integral de P a una potencia, que es nada más que la entropía de Rényi, bueno, bajo un logaritmo, pero es vinculado a Rényi. Y vimos que aparece también naturalmente en problema de codificación. Si en lugar de minimizar un largo promedio, tengo L y bits a la cara I, que aparece en probabilidad PI, en general se quiere minimizar el largo promedio. Y el problema es que a veces se necesita mucho bit, aun si es raramente para hacer la codificación. Y cambiar de largo dando una penalización exponencial, eso lleva a usar probabilidades que son potencias y entonces aparece de nuevo naturalmente la entropía de Rényi acá. El largo promedio mínimo, el largo, perdón, exponencial mínimo es una entropía de Rényi. Ok, y vimos al final que la entropía de Shannon aparece también en física, por ejemplo, en el gas perfecto, en el límite termodinámico, y vimos que la entropía de Rényi aparece de una forma cuando el sistema no es al equilibrio o no en el límite termodinámico. Y entonces, esta clase de entropía, aunque se introdujo de manera matemática, aparece al final en problemas reales. Ok, bueno, eso lo voy a pasar, la parte cuántica. Así voy a hacer solamente una pequeña cosa. Cuando hablé de codificación ayer, dije que hay los largos de cada código, no pueden ser cualquier cosa. Deben satisfacer a una desigualdad. Lo voy a anotar. Es importante, es esta desigualdad. Sí. El tema es que lo voy a explicar para un código libre de prefijo. Libre de prefijo es decir que si tengo un código, por ejemplo 0, 0, 0, no puede ser un código, porque 0, 0 tiene como prefijo algo que es un código. Y eso es importante porque si en una serie tengo 0, 1, 0, 0, 1, si tengo estos dos códigos, por ejemplo, esta parte, no sé si codifica eso o si codifica dos veces ese. ¿Sí? Entonces, si hago un árbol diciendo en el primer nudo tengo el código 0, el código 1, y hago ramas así, en este nudo tendré 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etc. Si elijo un nudo como código, todos los nudos que siguen en ramas no pueden ser código porque si no, ese es un prefijo. Y solamente escribiendo eso, es decir, que voy a contar las hojas que hay en la última capa y las hojas que quite, eligiendo un código, eso impone esta desigualdad sobre los largos de los nudos en rojo. Eso para explicar de dónde viene esta desigualdad que es importante en codificación. Y entonces el problema de codificación clásicamente era de minimizar la suma de Pn, Ln, que son los largos,
sujeto a esta desigualdad. Y entonces, cuando se hace esta minimización, se encuentran los LN óptimos. De eso vino la fórmula que pasé ayer. Ok. Bueno, voy a pasar eso porque no tendré tiempo. Bueno, voy a pasar a la segunda parte que trata de información mutua y de medidas de divergencia. Y eso viene de la pregunta siguiente. Si tenemos dos variables o vectores aleatorios, x, y, y cada una tiene una entropía h de x y h de y. Una pregunta natural es decir que, bueno, cada una tiene su incerteza y seguramente tienen algo en común. Y la pregunta es, ¿cuánta información tienen en común? ¿O qué información comparten X y Y? Y eso puede pasar también con la noción de entropía condicional, es decir, que si conozco Y, hago medidas, por ejemplo, y la pregunta es, ¿qué incerteza queda sobre X? Si X y Y son independientes, si conozco Y, no me va a dar nada sobre X, pero si hay vínculos, tomé ayer el ejemplo de 2 dados con un hilo. Si tiro los 2 dados, si conozco el primero, eso me va a dar información sobre el segundo. El caso extremo es cuando son pegados, por ejemplo. Si son pegados, si conozco el primero, conozco el segundo. Y entonces comparten información en común. Por eso se puede salir de la probabilidad condicional que vieron en la clase de Mariela. Lo voy a escribir con densidades, pero se puede hacerlo con sumas en lugar de integral y vector de probabilidad en lugar de densidad de probabilidad. Es exactamente lo mismo. Si calculo la densidad condicional de X cuando yo sé que el grande Y tiene un valor que es definido como la densidad conjunta dividido por la marginal PY. Este P que tenemos acá es ese. Es una densidad de probabilidad. Y entonces se puede definir una entropía de esta densidad de probabilidad. Y eso es lo que voy a llamar H de Px, sabiendo que el grande Y es el pequeño Y. Es una entropía diferencial si es continuo, una entropía si es discreto. Y la entropía condicional H de X conociendo Y es nada más que el promedio sobre la ley de Y de esta entropía cuando conozco el grande Y, cuando sé que el grande Y es un pequeño Y. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar la probabilidad condicional para un estado dado de Y, calculo la entropía y hago el promedio a través de todos los estados posibles para Y. Bueno. Y cuando escribo S, se puede escribirlo como el logaritmo de Px. Eso es nada más que el P de X conociendo Y por PY. Entonces, el término acá sería S con S y cuando hago la suma en X y hago el promedio sobre la ley de Y. ¿Okay? Es decir, con las manos, la entropía condicional de X conociendo Y es la entropía
de X cuando tengo una medida dada de Y y hago el promedio sobre todos los estados posibles. ¿Okay? Bueno, ahora podemos ver las cosas de manera ensamblista, no sé si se dice así en castellano, pero con conjuntos. Podemos ilustrar h de x como un conjunto. Acá sería el conjunto en azul. Y de la misma manera puedo representar h de y como el conjunto acá en verde. Y entonces, si miro esta fórmula acá, el logaritmo de la densidad condicional, si miro la densidad condicional acá, eso es el logaritmo de Pxy menos el logaritmo de Py. Entonces, lo que va a pasar es que este término, si miro esta parte, voy a poner una estrella, me va a dar esta parte. Y si miro esta parte, me va a dar S. Es decir, que la entropía conjunta la puedo ver como la entropía de todo eso. La entropía conjunta va a ser la entropía de X conociendo Y, que sería esta pequeña parte. Sería como si saco lo que viene de Y más la entropía de Y. Entonces, de nuevo, el conjunto completo que representa la entropía conjunta es la entropía de X conociendo Y, es decir, la parte azul donde saco todo lo que viene de Y, sería la parte con rayitas en rojo, más la entropía de Y, que es la parte en azul. ¿Okay? Bueno, lo voy a borrar. Son solamente cálculos básicos que llevan a eso. Ok. Bueno, eso lo escribí a partir de la entropía condicional de X conociendo Y. ¿Ok? Lo que es claro es que puedo escribir la entropía conjunta como la entropía de X conociendo Y más la entropía de Y. La entropía condicional es esta pequeña parte. Pero puedo intercambiar los roles de X y Y. Lo voy a escribir acá. Puedo escribir también que es h de y conociendo x más h de x. Es decir, que estas dos cosas son iguales y entonces lo que puedo hacer es pasar la parte en magenta por un lado, la parte en marrón por el otro lado, y entonces estas dos cosas, h de x menos h de x conociendo y, es igual a h de y menos h de y conociendo x. Si miro este diagrama, acá tengo h de x, acá tengo h de x cuando saco la parte de y. Entonces, la parte que es acá es h de x, la parte total, menos la parte que era con rayitas. Entonces, eso es h de x menos h de x sabiendo y. Y lo mismo cambiando de rol entre x y y. Y eso es exactamente lo que se llama la información mutua. Eso mide exactamente lo que comparten X y Y. Y es una información, es la información que tienen en común. Entonces, la definición de la información mutua es la que puse acá. Y si escribo, por ejemplo, esta cantidad a partir de la entropía conjunta, es también la suma de cada entropía menos la entropía conjunta. Si hago la suma de h de x, tengo todo eso, más h de y, tengo todo eso. Entonces tengo lo que pasa en total y esta parte en común la tengo dos veces. Y entonces, si saco la entropía conjunta, me queda únicamente la parte que había en común. Bueno. Lo puedo escribir también de forma integral. Olvidé pasar eso en rojo. Como la suma integral, si es continua, es una suma, si es discreto, de la densidad conjunta
por el logaritmo de la densidad conjunta dividido por las marginales. Bueno, eso es la forma integral, pero todo se interpreta a partir de conjuntos acá con el diagrama que se llama diagrama de Venn. Ok. Bueno, voy a ilustrar eso con dos ejemplos. En general lo que hago es doy tiempo a los estudiantes para hacer cálculos, pero en virtual no se puede hacerlo así, que voy a hacer yo los cálculos. Tengo un ejemplo, bueno, estos dos ejemplos voy a comentar después. En cada uno lo que voy a hacer es calcular la entropía de X, la entropía de Y, la conjunta, ver las entropías condicionales, la información mutua y hacer comentarios para que se entienda bien lo que pasa. Entonces, para la primera, si miro X, el vector de densidad de probabilidad de X, X toma el valor 1 cuando X vale 1, Y1 o X1, Y2. Y entonces, el vector de probabilidad para X va a ser 1/3, 1/4. Y cuando hago las marginales por este lado. Y la distribución de Y va a ser 1/4, 3/4, que es la misma de X, aparte que hay una permutación. Y entonces H de X va a ser igual a H de Y. Y va a ser por definición menos 1/4. Lo voy a escribir en bits. 1/4 menos 3/4 por el logaritmo de base 2 de 3/4. Y es decir que el logaritmo de, bueno, me va a dar 1/4 el logaritmo 2 de 4 más 3/4 el logaritmo 2 de 4 menos 3/4 el logaritmo de base 2 de 3. Eso me da 2, entonces tengo 1/4, me da 1/2 más 3/2, es decir, 2 menos 3/4 logaritmo de 3, que es, si se hace el cálculo, lo hice, es 0.81 bits. Okay. Lo que es importante es que es menor que un bit, porque tenemos un bit y entonces la información no puede ser mayor que un bit porque tenemos solamente dos estados, un bit. Y entonces la entropía máxima es en el caso uniforme y es exactamente un bit. Y si no es siempre menor que un bit. ¿Okay? Lo que es gracioso es que si miramos h de x, y, la distribución de h de x, y es esa. Es decir, que tengo 0, 1/4, 3/4, 0. Es también igual a h de x. Y es igual a h de y. Es decir, bit. Entonces, si quiero h de x conociendo y, voy a tomar h de x conociendo de y, va a ser la conjunta. Si miro el diagrama de Venn, voy a tomar la conjunta x, y, la total, menos h de y, es decir, 0. Okay. De la misma manera, h de y conociendo x me va a dar 0. Y entonces la información mutua, que es h de x menos h de x conociendo y, es decir, es h de x, es h de y, es igual a. Okay. Lo que hay que ver acá es que si voy más allá de los cálculos, si conozco y, entonces no me queda incerteza sobre x. Es lo que me dice esta ecuación.
Y es claro porque acá estoy en un caso donde los dados, bueno, son monedas, pero son pegadas. Si tiro X, si X es igual a 1, seguro Y es igual a 2, porque es imposible de tener 1, 1. Y de la misma manera, si X es igual a 2, conozco Y que es igual a 1. No hay otras opciones. Y entonces, cuando conozco una variable, conozco la otra. La entropía condicional vale 0. Es decir, que lo que tienen en común es exactamente el contenido de cada uno. Lo que tienen en común son los 0.81 bits, que era la incerteza de cada una. Cuando conozco una, conozco la otra. Acá. Donc acá sería el ejemplo de monedas pegadas. Bueno, voy a pasar al ejemplo 2. En el ejemplo 2, si calculo las marginales, lo voy a poner en azul, acá tendré 3 sobre 16 más 9 son 12, me van a dar 3 cuartos, 1 cuarto, y acá 1 cuarto, 3 cuartos. Bueno, como antes vimos que h de x acá sería h de y, como antes, es 0.81 bits. Es exactamente como antes. La diferencia acá es que si miro la entropía conjunta, no estoy en este caso, voy a obtener 3 sobre 16, el logaritmo base 2 de 3 sobre 16. Bueno, lo tengo dos veces. Lo tengo acá y acá. Menos 1 sobre 16, el logaritmo menos 9. Bueno, hice el cálculo ayer. Lo que se calcula es que el resultado es 4 menos 3 medio logaritmo base 2 de 3, que vale 1.62. Okay. Bueno, acá es más que 1, pero tenemos dos variables. Entonces hay 4 estados. Si hay 4 estados, la entropía máxima es menor o igual a 2. El logaritmo base 2 de 4, que es 2. Okay. Bueno, de nuevo con el diagrama de Venn, si miro h de x conociendo y, va a ser h de x, y menos h de y, y entonces me va a dar 0.81 bits. Y si se mira bien, es nada más que h de x. Es decir que en este caso, si conozco y, no cambia la incerteza sobre x. Y no me lleva ninguna información sobre x. No se baja la entropía. De la misma manera, si calculo la entropía de y conociendo x, me va a dar igual, que es h de y. De la misma manera, x no me lleva información sobre y. Y cuando calculo la información mutua, que voy a escribir como, por ejemplo, h de x menos h de x conociendo y, que es 0. No hay información en común. De hecho, si miramos bien lo que pasa en este caso, tengo el caso extremo opuesto al ejemplo 1. Acá las monedas eran pegadas, acá son independientes. Lo que se puede ver es que las probabilidades conjuntas son probabilidades que se factorizan. Acá el
3 sobre 16 es 3 cuartos por 1 cuarto, etc. Entonces son independientes. Y son independientes, estoy en el caso S. No comparten nada. Así que medir una variable no me da información sobre la otra. Ok. Y ahora tengo el ejemplo 3, que es un ejemplo intermedio, que son ni en un caso pegado, porque no tengo el 0. Acá tengo solamente un 0, no 2, ni el caso independiente. Y vamos a ver lo que pasa. Bueno, de nuevo, si miro las marginales, tengo un octavo, 7 octavos, 3 cuartos, 1 cuarto. Entonces, para h de y, es lo mismo que antes, tenemos 0.81 bits. Y para h de x, tenemos x sería menos 1 octavo el logaritmo, eso me va a dar menos 3, menos el logaritmo base 2, eso me va a dar el logaritmo menos 3. Cuando se hace el cálculo exacto, se obtiene 3 menos 7 octavo el logaritmo base 2 de 7, que es más o menos 0.54 bits. Acá una primera cosa que se puede ver es que la entropía de X es menor que la entropía de Y. Y lo que se puede ver es que X, si miro la densidad de probabilidad, tengo 7 octavo, 1 octavo, y para Y tengo 3 cuartos, 1 cuarto. Bueno, lo dibujé mal. Es decir, que X es más concentrado que Y y se ve sobre la entropía. Hay menos incerteza sobre X que sobre Y. De hecho, acá P de X es mayorizado por P de Y. Okay. Si calculo la entropía conjunta, me va a dar, el 0 me va a dar 0. Tengo 1 octavo logaritmo de 1 octavo menos 1 octavo logaritmo de 1 octavo. Entonces tendré menos 1 cuarto el logaritmo base 2 de 1 octavo. Menos 3 cuarto logaritmo base 2 de 3 cuarto, que me va a dar, si se hace el cálculo completo, un 6 bits. Okay. Y entonces, no tengo lo mismo que antes. Perdón. No tengo el mismo que antes. Es decir, que h de x, y no es la una o la otra, no tampoco es la suma. Antes, en este caso, tenía la suma. Así que no estoy en el caso pegado y tampoco en el caso independiente. Eso era eso para x, y eso. Y acá estaré en un caso de este tipo. Okay. Ahora, si calculo la entropía condicional, h de x conociendo y, me va a dar h de x, y menos h de y, es decir, 1.06 menos 0.81, que es más o menos 0.25. De la misma manera, si calculo h de y conociendo x, cuando hago el cálculo, tengo más o menos 0.52 bits. Y cuando calculo la información mutua, no va a ser ni h de y ni h de x, es algo más pequeño, porque comparten, pero no todo.
Y cuando hago el cálculo tengo 0.29 bits. Bueno. Así que estoy en este caso, y una cosa importante es que lo que se puede ver también es que no hay simetría para la entropía condicional. Es decir, que cuando mido X me da información sobre Y, pero Y queda bastante incierta. Al revés, cuando mido Y me da información sobre X de manera más importante. Y entonces, X de una forma, lo podemos escribir de otra manera si calculo el vector de probabilidad condicional, P de X conociendo Y. Si X vale 1, no hay incerteza sobre Y, pero si X vale 2, hay una incerteza sobre Y. Y este vector de probabilidad es bastante, si se lo calcula, bastante concentrado. Y al revés, si calculo la ley de Y conociendo X, perdón, la ley de X conociendo Y, si Y vale 1, no hay dudas, X vale 2, pero si Y vale 2, X vale 1 con la misma probabilidad. Me va a dar un medio, cuando calculo el vector condicional. Es decir, que X, si conozco Y, acá parece que estoy en el caso uniforme con entropía máxima. Pero este caso, Y que vale 2, aparece solamente con una probabilidad de 1/4, bastante pequeña. Y cuando se calcula los vectores de probabilidad condicional condicionando por X, tengo algo concentrado para este caso, porque hay un desequilibrio bastante importante, pero eso aparece con una probabilidad un poco más alta. Y entonces, de una forma, la entropía condicional contiene la información sobre cuando condiciono a un valor, pero pesado con la probabilidad de aparición de este valor. Les recuerdo h de x conociendo y, acá me va a dar la suma igual a 1 a 2 de h de x cuando yo sé que y vale i por la probabilidad, lo voy a escribir así. Y entonces S puede ser alta, pero si eso es pequeño, la contribución va a ser pequeña. Entonces miramos la entropía condicionalmente a estados dados, pero se hace el promedio sobre los estados, se pesa por la probabilidad de aparición. Por eso no es completamente intuitivo si miro solamente la ley condicional. Hay dos cosas que aparecen. Acá. Ok, bueno, eso era un ejemplo para jugar un poco. Lo que voy a hacer ahora es dar un ejemplo, pero de aplicación. Sí, un ejemplo de aplicación real. No va a ser un juego acá. Una cuestión que tenemos en comunicación es de saber qué información puedo transmitir a través de un canal de comunicación. El canal, lo más simple es lo que se llama un canal ruidoso, donde la salida del canal Y va a ser nada más que la entrada del canal X más el ruido G. Lo que vamos a suponer es que el ruido es un ruido gaussiano, porque la gaussiana es la ley que aparece la más naturalmente en la naturaleza, debido al teorema central limit. Pienso que Mariela habló de eso ayer. Y entonces el ruido en general es gaussiano, o se lo modeliza como gaussiano. X es la entrada, es el mensaje que quiero mandar. En general, el mensaje lo voy también a modelizar como una variable aleatoria, que puede parecer curioso, pero debido al receptor,
Eso es la recepción. Del punto de vista de la recepción, el receptor no sabe qué va a ser el mensaje y se puede mandar una variedad muy importante de mensajes. Y entonces, del punto de vista del receptor, la emisión es aleatoria. Bueno. En general, la emisión es algo que mando yo y entonces no hay nada que ver con el ruido y por eso se supone que X es independiente de G. Si mando un mensaje, no puedo mandar cualquier cosa, porque si quiero que me escuchen, lo que puedo hacer es gritar en lugar de hablar. Pero si mando algo en un canal, no puedo mandar algo con una potencia muy importante, porque cada uno quiere mandar algo y entonces si cada uno grita, no se escucha nada. Entonces hay límite, no puedo mandar algo con una potencia demasiado importante. Y la pregunta es, ¿cuál es la información que comparten X y Y? Es decir, que eso me va a medir qué información hay en común en Y y X. Por supuesto, lo que quiero es tener eso lo más importante que se puede. Es decir, que si no hay ruido, la información mutua va a ser lo que mando. Y entonces tengo una capacidad máxima. Eso me da qué comparten o qué información transmite el canal. Y si quiero mandar yo un mensaje, es algo que manejo y entonces puedo elegir la distribución de X. Y la pregunta es, ¿qué distribución voy a elegir para que la información sea la más importante que se puede? Y este máximo sobre la distribución de la entrada es lo que se llama la capacidad del canal. Es la información máxima que puede transmitir en el canal. No puedo transmitir más que esta capacidad. Bueno. Entonces vamos a ver ahora cómo se calcula la capacidad de un canal de este tipo. Lo que quiero medir es la información mutua entre X y Y. Lo que puedo hacer es la escribir como la entropía de la salida, por ejemplo, menos la entropía de Y conociendo X. ¿Okay? Bueno, hay dos maneras de ver las cosas. X sería H de Y menos H de X más G conociendo X. ¿Okay? Si conozco X y G siendo independiente de X, de hecho eso, si no se puede calcularlo explícitamente, es nada más que H, bueno, es H de G conociendo X, porque eso es solamente, no lo dije para la entropía diferencial, cambia con los estados, salvo si el cambio es un shift. Si hago un desplazamiento, no cambia la entropía. Así que si conozco X, si X es un X dado, eso es un X dado, me va a dar G más el X. Y eso es un desplazamiento, y entonces lo puedo sacar. Okay. Y ahora, G y X siendo independiente, vimos en el ejemplo que es H de G. Y eso no depende de X, ni de la ley de X. Es algo dado. Si se hace el cálculo, H de G me va a dar menos la integral de PG, logaritmo de PG. Para la gaussiana vieron que PG es 1 sobre 2 pi d por R en medio por una exponencial. Cuando hago el cálculo, el logaritmo de eso me va a dar una constante por PG, me va a dar el logaritmo de eso y me va a quedar un término que se calcula porque el logaritmo de la exponencial es una forma cuadrada y se conoce la integral de
de R por una forma cuadrada es nada más que va a aparecer la matriz de covariancia. Bueno, haciendo el cálculo no es importante, lo que se obtiene es D sobre 2, el logaritmo de 2pi e más 1/2 el logaritmo de R de R. Lo voy a escribir acá, h de R para la gaussiana. Okay. Pero lo que es importante es que no depende de X. Acá. Entonces, si quiero maximizar la información mutua, es equivalente a maximizar sobre Px h de y. Bueno, lo que voy a decir es que X voy a fijar la matriz de covariancia. Voy a decir que tiene una covariancia sigma X y ese me va a decir que la traza de sigma X debe ser menor o igual a Px. Bueno, si fijo la covariancia, voy a buscar después qué tengo que poner en la covariancia. Entonces, Y va a tener una covariancia, la de X, más la de ruido, porque son independientes. En principio vieron eso ayer también. Y entonces, lo que quiero hacer es buscar la entropía máxima dado una covariancia. Y vimos ayer en esta clase que H sujeto a la covariancia es máxima cuando la variable es gaussiana. No importa la media porque no cambia las cosas. Y con esta covariancia. Es decir, que para maximizar, la pregunta es, ¿puedo tener X tal que Y sea gaussiana? Y la respuesta es sí, tengo que tomar X gaussiana. Vieron ayer que la gaussiana es estable. Entonces, la solución va a ser de tomar X como una gaussiana con una covariancia dada. Y eso me va a maximizar la entropía porque tendré una gaussiana. Okay. Ahora, voy a calcular la capacidad. Bueno, no resolví completamente el problema todavía porque sigma X no dije cómo elegirlo. Bueno, la cosa que se puede ver es que Y es gaussiana, acá tenía H de G, y entonces X, Y va a ser ese término de la gaussiana existe también para Y, entonces, perdón, 10 la dimensión. Entonces, este término va a salir y me queda solamente 1/2, el logaritmo de el determinante de sigma X más R menos 1/2 del logaritmo de R. Y entonces es 1/2 del logaritmo de sigma X más R sobre R. Y ahora todo el problema que queda es de buscar, lo voy a escribir en agenda porque no es sencillo. Ahora es buscar sigma X tal que Y sea máxima y
la traza de sigma x menor o igual a px. Y eso no es sencillo. Y se hace, no lo voy a hacer en el caso general, pero se hace con una técnica que se llama llenado de agua. Lo pueden buscar si quieren. Oh, water filling en inglés. No sé si hay una o dos L. Lo voy a resolver ahora solamente en el caso d es igual a 1, en el caso escalar. Lo que pasa es que en el caso escalar, en verde, en el caso escalar, el R lo voy a escribir sigma cuadrado, que es la potencia del ruido. Y el sigma X sería un sigma X cuadrado, que es la potencia de la señal. Y cuando escribo I va a ser un medio del logaritmo de sigma X cuadrado más sigma cuadrado sur sigma cuadrado sería 1 más sigma X cuadrado sobre sigma cuadrado. Y quiero eso lo máximo que se puede. Y tuvimos sigma X inferior o igual a P de X. El máximo se alcanza cuando sigma de X cuadrado es igual a la potencia. Entonces, mando la potencia máxima. Y eso es la capacidad del canal, entonces va a ser un medio el logaritmo de 1 más px sobre sigma cuadrado. Entonces, en este canal, puedo calcular la información mutua que me da lo que puedo transmitir en el canal de comunicación y puedo calcular qué tengo que poner en la entrada para que la comunicación sea óptima, la mejor que se puede. Y puedo calcular qué información puedo mandar en el canal. Okay. Pasando, eso es lo que se llama la tasa señal a ruido. Y es lógico que esta tasa si la tasa es importante, la capacidad va a ser importante. Lo más importante tenemos la tasa, lo más importante es la capacidad del canal a transmitir información. Ok. Había ¿qué hora es? Me queda una media hora, ¿sí? El ejemplo siguiente, bueno, lo voy a simplificar un poco. Es el canal de transmisión binaria, que es un poco más simple. Quiero transmitir un bit, -1 o +1, y cada bit tiene una probabilidad de aparición. De nuevo, podemos ver como si tuvimos una secuencia importante de bits, -1, +1, toda una secuencia, y el -1 aparece con una frecuencia alfa, +1 con una frecuencia 1 menos alfa. Y el canal binario simple es el canal de este tipo. Si tengo un -1, tiene una probabilidad P que se transmite correctamente o un -P que se transmite mal. Y al revés, el 1 se transmite correctamente con una probabilidad Q, un -Q, si se cambia este bit. Y de nuevo, la pregunta es de calcular la información mutua y calcular el alfa, la entrada, para que se maximice esta información. ¿Okay? De hecho, eso lo podemos ver como un caso degenerado de un canal de este tipo. Tengo un X, hay un ruido aditivo. El X era un estado dado, menos sigma más sigma. Okay. El ruido es, acá lo puedo suponer gaussiano, y entonces acá tendré una gaussiana, una mezcla de gaussiana. Pero la probabilidad y el Y, lo que voy a hacer es decir, por ejemplo, si
Y es positiva, pongo sigma Y, y si Y es negativa, pongo menos sigma Y. Entonces tomo una umbral para decidir si tenía un menos 1 o un más 1. Y lo que se puede ver es que la probabilidad que Y sea mayor que 0 es la probabilidad que Y sea mayor que 0. Perdón, lo voy a hacer así. Sabiendo que X es menos sigma, eso es la probabilidad que X más G sea mayor que 0, sabiendo que X es igual a menos sigma X. Eso es la probabilidad que G sea mayor que sigma X, conociendo el X, pero por la independencia ahora lo puedo sacar. Y entonces acá tengo un menos la función de repartición de G tomada en sigma X. Y eso es, tengo un más 1, tenía un menos 1, y entonces sería esta parte acá, y eso sería el 1 menos P. Y entonces este canal se vincula a un canal de este tipo, donde los P y Q dependen de la ley de G. ¿Ok? Bueno, solamente para ilustrar, lo que voy a hacer es calcular la capacidad del canal de manera simple, solamente en el caso P es igual a Q. No voy a hacer el cálculo completo porque es demasiado complicado. Pero de nuevo, lo que puedo escribir es que I de X, Y, la información que comparten la entrada y la salida, va a ser H de Y menos H de Y conociendo X. ¿Okay? El H de Y conociendo X, si miro bien, H de Y cuando X es menos 1, eso es dado X es igual a 1, estoy en este caso, y entonces Y, la ley de Y, conociendo X es igual a 1, es P, 1 menos P. Cuando condiciono a X es igual a 1, tengo este vector de probabilidad para Y. Y entonces esta entropía la voy a escribir H de P, que es H2, menos P logaritmo de P menos 1 menos P logaritmo de 1 menos P. Bueno, la llamamos a veces entropía binaria. Es la entropía de este vector. De la misma manera, si miro H de Y cuando X vale más 1, tendré esta parte del canal, me va a dar H2 de Q, la llamé porque hice la suposición que B es igual a Q. Bueno, entonces la entropía, perdón, la información mutua y de X, Y va a ser H de Y menos H2 de P por la probabilidad de tener menos 1, es decir, alfa, menos H2 de P, acá, por la probabilidad de tener 1, es decir, 1 menos alfa. Y si miramos bien, eso es nada más que menos H2 de P y no depende de alfa. Es decir, que maximizar acá también I es equivalente a maximizar H de Y. Y sabemos que estoy máximo cuando, bueno, si logro, no es seguro, pero si logro hacer Y uniforme. Si yo sé
encontrar alfa tal que Y es uniforme y entonces tengo la información mutua máxima, la capacidad del canal. Bueno, si miro la distribución de Y vale menos 1 cuando X vale menos 1 y se transmite correctamente. Es decir, la probabilidad condicional de menos 1 sabiendo que X es menos 1, es decir, P, por la probabilidad de tener el menos 1, más esta rama, que era la probabilidad condicional de tener menos 1 sabiendo que tenía 1, por la probabilidad de tener 1, es decir, el alfa lo tengo 2p menos 1 más 1 menos p. Y eso va a ser uniforme si, solamente si alfa es igual a 1 medio. Y entonces, si tomo x uniforme, eso va a maximizar y me da la capacidad del canal C, C que es la entropía del uniforme, que es el máximo, que es el logaritmo 2, tengo 2 estados, menos, es decir, 1 menos H2 de P. Es decir, que este canal transmite de una forma sin error menos de 1 bit. Es lógico, tengo 1 bit en la entrada, hay error en el canal, y entonces tengo pérdida en la transmisión y lo que pierdo es la entropía del canal H2 de P. Bueno, eso la llamamos entropía del canal. Es lo que se pierde. Lo que es gracioso es que en el caso P es igual a 0, no hay error. Si P es igual a 0, bueno, empiezo con P es igual a 1. Si P es igual a 1, no hay error, porque el menos 1 se transmite con una probabilidad 1 igual para el más 1. Y entonces no hay error en el canal. Lo que pasa es que cuando P es igual a 0, tampoco hay error. Puede parecer extraño porque el menos 1 siempre voy a obtener un más 1 y el más 1 siempre voy a obtener un menos 1. De hecho, es sin error porque si yo sé que el canal es así, en la salida hago un flip solamente y entonces tengo la capacidad de recuperar la entrada. Y entonces eso también es sin error. Bueno, eso se llama sin error y este canal se llama el canal flip. Ok. Bueno, se puede hacer el cálculo con cualquier P y Q, pero es mucho más complicado. Y una observación más, lo que pasa es que cuando P es igual a Q, el canal es lo que se llama el canal simétrico, hay simetría. Y cuando se tiene un canal simétrico, se llama también uniforme en salida. Cuando tiene esta forma, lo que pasa es que la capacidad, perdón, la entropía condicional depende, cuando es simétrico, solamente del canal, no de la entrada. Y en este caso, acá es para 2, pero se generaliza sin problema. En este caso, todo se pasa en la entropía de la salida. Acá. Y la otra cosa es que cuando tenemos un canal simétrico, como en este caso, por la simetría es bastante intuitivo que la entrada debe de una forma respetar esta simetría y entonces es bastante lógico que la entrada que va a maximizar la capacidad del canal es mandar el mismo número de menos 1 que de más 1, es decir, una entrada uniforme. Porque la pérdida de información es la misma en cada rama y la transmisión correcta es la misma en cada rama. Y entonces lo más lógico es mandar el mismo número de menos 1 que de más 1 por la simetría.
Y entonces es bastante intuitivo de tener este resultado para alfa. Ok. Eso lo voy a pasar porque no tengo tiempo. Y voy a terminar esta clase con la noción de divergencia o entropía relativa. Voy a dar la definición primero. Se define lo que se llama la divergencia de Kullback-Leibler. KL es para Kullback y Leibler como el logaritmo de... Lo voy a explicar con eso. Esta estructura en principio lo vieron en la clase de Mariela también, pero voy a suponer que P y Q tienen una densidad con respecto a una medida mu, por ejemplo la de Lebesgue, densidad de probabilidad. No cambia la definición, no es muy importante. Lo que es importante es que hago el logaritmo de P sobre Q y el promedio sobre P, de hecho que se puede escribir también, y es mejor describir que es la integral también de Q por P sobre Q, el logaritmo de P sobre Q, es decir, que sería la esperanza sobre Q de P sobre Q log P sobre Q. Bueno, no es tan importante. Una cosa importante es que si se mira acá, voy a tener la integral de P por el logaritmo de P menos la integral de P por el logaritmo de Q. Eso es menos la entropía y eso se llama una entropía cruzada. Es decir, que esta divergencia, que no es una distancia, de una forma es una entropía, que da un término y se llama también entropía relativa porque sería una entropía de P relativamente a Q. Y Q sirve acá de referencia. Ok. Entonces, la divergencia de Kullback, primero, no es una distancia porque no es simétrica. Si intercambio P y Q, no voy a obtener la misma fórmula. Y entonces, no es una distancia, aunque mide de una forma como una distancia. Acá, el Q sirve de referencia. Lo que calculamos es una entropía relativamente a Q. La divergencia es siempre positiva, que seamos en el caso discreto o en el caso continuo. Entonces, eso es muy importante porque no hay diferencias en el caso con entropía o entropía diferenciales. La otra cosa es que se cancela si es solamente P es igual a Q. Si miramos la definición, lo que estamos haciendo es un promedio de una función cóncava. Esa vale 0 solamente si P dividido por Q vale 0. Y entonces, por eso tiene como un sabor de distancia, porque si dos distribuciones son iguales, casi siempre, eso es casi siempre, bueno, es un detalle, dice a qué distancia P es de Q, pero P es una distancia de Q y Q puede ser a una otra distancia de P, no es simétrica. Okay. Y una cosa importante es que la información mutua, si se recuerden la definición de la entropía mutua, si se pone Pxy acá, y para Q, si se pone Px por P de Y, la información mutua es nada más que una divergencia entre la ley conjunta y las leyes marginales. Entonces, la información mutua, que seamos en el caso continuo o discreto, es siempre positiva, es realmente una información. Tiene realmente el sabor, no hay matices tipo información diferencial, es una información. Y tenemos la igualdad 0 si es solamente si la distribución conjunta es igual al producto. Es decir, si es solamente si X
e Y son independientes. Y entonces la información mutua es una entropía de la ley conjunta con referencia al caso independiente y se anula cuando estamos en el caso independiente. Entonces, y es también una medida de dependencia. Eso lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo 2, el ejemplo juego número 2. Entonces, hay un vínculo entre esta divergencia-distancia y la información mutua. Okay. Bueno, de la misma manera que se podía generalizar la entropía, lo vimos antes, bueno, lo voy a escribir después. La entropía se podía cambiar el log por una función phi en la fórmula de la entropía para llegar a la clase de Salicru. En realidad, lo que fue generalizado mucho más antes que Salicru fue la divergencia, y eso era debido a Csizar y a Lee Silvey. Bueno, es más Csizar. ¿Y cuál es la diferencia de la clase de Csizar? La clase de Csizar es que voy a tomar P sobre Q, como antes, una función convexa, y hago el promedio sobre Q, y tomo un HDS. ¿Okay? Y entonces cae en esta clase Kullback-Leibler, pero muchas otras que pueden parecer artificial, pero que aparecen en el problema de procesamiento de señales. No voy a decir más, pero por ejemplo, la divergencia de Tsallis aparece en clasificación. La divergencia tipo Tsallis aparece en Chernoff, aparece también en detección o en clasificación. Ok, no voy a decir más, pero como para la entropía se generaliza también la divergencia o la entropía relativa de la misma manera que se hizo por la clase de Salicru. ¿Qué hora es? No tengo tiempo de seguir, así que creo que voy a parar ya.